Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Noticias del Bernabé. Seguimos trayéndote información de última hora y desarrollos clave sobre el Real Madrid. Antes de arrancar, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal. Empecemos. El Real Madrid se hunde. Xabi Alonso, atrapado entre su propio miedo y un vestuario que ya no responde, vivió anoche en el Santiago Bernabéu lo que muchos sintieron como el entierro de un proyecto. El 0-2 ante el Celta de Vigo, un equipo que pelea por mantenerse en la categoría, parece marcar un punto de no retorno. No es solo una derrota dolorosa, es la señal de que el vestuario ha vuelto a devorar a un entrenador y de que el club, una vez más, ha decidido blindar a sus estrellas antes que proteger una idea de equipo. Xabi Alonso llegó con aura de salvador y hoy se ve como un náufrago, no solo por el resultado, sino por una cadena de decisiones que lo han ido desgastando. Su mayor pecado fue no endurecer el pulso cuando el momento lo pedía, no sentar a Vinicius tras un berrinche, no administrar los minutos de Rodrigo con una lógica deportiva clara, no apostar de verdad por jóvenes como Gonzalo o Hendrik. Y peor aún, no animarse a mandar al banco a determinadas figuras cuando el contexto lo exigía, como pudo haber pasado con Vinicius ante el Girona o con Jude frente al Atlético de Madrid. Un técnico sin autoridad se convierte en un entrenador condenado, pero esta historia no recae solo en Alonso. Desde el entorno del entrenador apuntan a un problema mayor. Florentino no le permite actuar con mano dura. Esa es la parte que muchos evitan decir en voz alta. Según esas versiones, el presidente vuelve a priorizar los intereses comerciales y el estatus de las estrellas por encima de las necesidades deportivas, alimentando un ecosistema disfuncional donde el poder del vestuario termina imponiéndose al proyecto. Y el vestuario, dicen, ya logró lo que quería. Querían al entrenador fuera y lo han empujado con un boicot silencioso pero efectivo. Menos intensidad, menos presión, menos compromiso defensivo. Nada de lo que en el inicio de temporada sí se veía. Un equipo que venía de un gran ciclo ha ido dinamitando la estabilidad interna desde dentro, mientras el club vuelve a ofrecer la misma salida de siempre: sacrificar al técnico para evitar decisiones impopulares con las figuras. El diagnóstico, según esta lectura, es brutal y claro. El Madrid necesita una limpieza profunda, pero en lugar de afrontarla, se premia a ciertas estrellitas y se entrega de nuevo la cabeza del entrenador. Así el club entra en un ciclo enfermizo. Llegada ilusionante, choque con los pesos pesados, rendición del técnico y salida traumática. Un patrón que degrada la idea de institución y convierte cada proyecto en un edificio sin cimientos reales. Alonso también se condena por su silencio. Si de verdad la directiva limita sus decisiones, un partido grande, como el que se viene contra el City, sería la última oportunidad para plantarse, tomar decisiones fuertes y recuperar el relato de autoridad. Si no lo hace, quedará retratado como cómplice de su propia caída. Lo más serio es que el técnico parece haber perdido el respeto del grupo. Se dejó dominar por jerarquías internas, y cuando un entrenador empieza a entrenar con miedo, ya no entrena, sobrevive. La consecuencia es inevitable. Florentino Pérez ya estaría preparando el despido. Lo echarán, dirán, por el mal momento del equipo, pero desde esta perspectiva, su salida es el resultado de no haber impuesto su mando cuando todavía estaba a tiempo. Y aquí llega la reflexión más dura. Lo que se vive no es solo una mala racha, sino el síntoma de una enfermedad crónica, la primacía de lo comercial sobre lo deportivo, el poder excesivo de las estrellas y la ausencia de un plan sostenido. Xabi Alonso no sería más que el problema número 27 en una secuencia que no se arregla cambiando solo al entrenador, porque el foco real seguiría en el vestuario y en los despachos. Hasta que esa limpia que todos piden y nadie se atreve a ejecutar no llegue, el Real Madrid seguirá atado a la repetición de la misma frustración. Anoche, además, el Bernabéu silbó a sus jugadores como hacía tiempo no se veía. Puede ser el inicio de una rebelión de la afición contra un modelo que ya no funciona. O puede quedar como otro capítulo más en la decadencia lenta de un gigante que, por momentos, parece olvidar qué lo hizo tan grande. Como si el clima ya no fuera suficientemente oscuro,
La trama defensiva añade más leña al incendio. Xabi Alonso habría pedido a gritos el regreso de Sergio Ramos tras la nueva tragedia atrás. El Real Madrid atraviesa una crisis defensiva que amenaza con destrozar la temporada. La grave lesión de Eder Militao ante el Celta empuja al técnico a una solicitud pública desesperada: traer a Ramos para cubrir las ausencias de Militao y Wixen. Necesitamos experiencia y carácter en la defensa, habría señalado en una rueda de prensa tensa, consciente de que la directiva estudia la opción sin una garantía real de que Florentino dé el visto bueno. La grada está harta de la política de parches. Cuestionan cómo el club más poderoso y rico de Europa termina improvisando soluciones como Valverde de extremo derecho, Carreras de central o Asensio en el lateral. Esa resistencia institucional a reforzar posiciones clave está teniendo un costo demasiado alto. La sensación de maldición se repite por tercera temporada consecutiva. Con Militao y Trent Alexander-Arnold fuera al menos 2 meses, muchos ya temen que la competitividad real del curso esté comprometida. Y los números desde esta visión son alarmantes. Múltiples futbolistas han caído en algún punto del calendario, con una lista defensiva especialmente cargada que incluye a Trent, Wixen, Militao, Carvajal y Mendy. Pero el problema no se reduce a la enfermería. El juego del equipo también genera desesperación. Un fútbol gris, previsible, con posesiones horizontales interminables y muy poca verticalidad hasta que llega la pérdida. Falta uso de carriles centrales, falta carga del área, falta presencia interior y falta profundidad arriba. El equipo pierde filo y personalidad. Algunas críticas apuntan a casos concretos. Fran García necesita más atrevimiento. Un lateral del Madrid no puede vivir del pase seguro hacia atrás. Fede Valverde, con calidad de sobra, debería asumir más protagonismo en la circulación y no limitar su impacto al despliegue físico. En este escenario, Alonso camina sobre una cuerda floja. El Madrid no ofrece un rendimiento convincente ni un estilo definido, y el futuro del técnico parece cada vez más incierto. Florentino enfrenta un dilema con consecuencias fuertes: reforzar en invierno con un fichaje tan emotivo como arriesgado, Ramos, o sostener la política habitual de no incorporar a mitad de temporada y apostar por soluciones internas. Mientras tanto, el vestuario también estaría dividido e inquieto. Algunos comparten la alarma del entrenador por la falta de refuerzos. Otros cuestionan sus métodos y su capacidad para exprimir el potencial del grupo. Y el calendario no espera. Con media defensa fuera y un juego que no seduce, el Real Madrid entra en semanas decisivas que pueden definir el rumbo de toda la temporada. Reflexión final. La gran pregunta ya no es solo si Alonso ha perdido una oportunidad única, sino si el club está dispuesto a romper de una vez el ciclo que lo atrapa. Tal vez la herida más profunda no sea el 0-2, ni siquiera la lista interminable de lesionados. La herida real es la sensación de identidad rota, porque un club como el Real Madrid puede perder un partido, puede atravesar un bache, puede incluso equivocarse en un mercado. Lo que no puede permitirse es parecer un equipo sin alma, sin jerarquía colectiva y sin una idea reconocible de juego. Y eso es exactamente lo que está empezando a doler de verdad en el Bernabéu. La afición no solo está enfadada, está cansada. Cansada de ver cómo el poder del vestuario se convierte en una especie de ley no escrita. Cansada de intuir que el escudo pierde fuerza cuando se enfrenta al peso mediático y comercial de sus propias figuras. Cansada de escuchar que la culpa siempre cae hacia abajo, nunca hacia arriba, nunca hacia adentro del núcleo más intocable. Por eso esta coyuntura es distinta, no por el marcador, sino por el clima. Porque cuando el estadio silba de forma sostenida, cuando los murmullos ya no se frenan con un par de declaraciones, cuando el hartazgo se vuelve conversación diaria, el problema dejó de ser deportivo y se convirtió en institucional. Xabi Alonso ahora está en el punto donde cualquier decisión parece tarde. Si se pone duro, lo acusarán de hacer un acto desesperado. Si se mantiene blando, confirmará el retrato de entrenador sin mando. Si pide fichajes, quedará expuesto si no se los dan. Si no los pide, aceptará la narrativa de que todo está bajo control.
está atrapado en un laberinto que él mismo ayudó a construir, pero que también se alimenta del ambiente interno del club. Y en el horizonte aparece el partido grande, el escenario que define reputaciones. Ahí no valen medias tintas. Ahí no vale administrar egos con cuidado de cristal. Si Alonso quiere salvar algo más que su puesto, necesita recuperar el respeto del grupo con decisiones reales, no discursos, no gestos simbólicos, decisiones que se vean sobre el césped, porque el Madrid de las noches grandes siempre se reconoció por una cosa: el hambre, la sensación de que el rival se enfrentaba a un equipo que podía estar mal, pero nunca entregado. Y hoy la crítica más cruel es esa, la impresión de un equipo que no muerde, que no aprieta, que no corre con la rabia histórica que exige ese uniforme. En esa falta de fuego es donde se abre una grieta peligrosísima, una grieta que vuelve plausible algo impensado hace meses. Que el público empiece a mirar a las estrellas con el mismo juicio implacable con el que siempre miró a los entrenadores. Y si eso ocurre, el tablero cambia por completo, porque la protección automática de ciertas figuras dejaría de ser rentable, porque el argumento comercial se debilita cuando el jugador deja de ser símbolo de esperanza y se convierte en símbolo de estancamiento. El debate sobre Sergio Ramos, en ese contexto, es más que un posible fichaje. Es un símbolo emocional de lo que el madridismo cree que está faltando: carácter, orden, mando, liderazgo. No importa cuántos años tenga, no importa el riesgo físico. Para una parte de la afición, Ramos representa el antídoto de una defensa sin alma y de un vestuario sin una voz dominante. La directiva lo sabe, y por eso la decisión es tan delicada. Si lo traen y no funciona, quedará como un acto de nostalgia que confirma el vacío de planificación. Si no lo traen y la defensa sigue derrumbándose, se interpretará como soberbia o desconexión con la urgencia del momento. Mientras tanto, el equipo sufre algo aún más visible: la desconexión entre líneas. Hay momentos donde el Madrid parece partido en dos. Los de atrás sobreviven con miedo a la transición rival. Los de adelante esperan que la jugada se resuelva por inspiración individual. El mediocampo, por instantes, queda como tierra de nadie. Y cuando eso sucede, el rival más modesto se vuelve valiente. Esa es la señal más peligrosa de todas, porque los grandes equipos no solo intimidan por nombres, intimidan por dinámica, por ritmo, por automatismos, por una idea clara. Y hoy, en demasiados tramos, el Madrid no intimida. El vestuario también está al límite de la convivencia silenciosa. Las miradas, los gestos, la forma en que se reclaman o se evitan dentro del campo. Todo eso está diciendo más que cualquier filtración. Y ahí se juega el futuro inmediato. Si el grupo no se reencuentra con una causa común, cualquier entrenador será un parche emocional sobre una herida estructural. Y quizá por eso el relato de otro técnico más empieza a sonar insuficiente, incluso para quienes antes lo repetían con naturalidad, porque ya no alcanza con el cambio de cara en el banquillo si las reglas internas del poder siguen intactas. Así que la pregunta real, la que nadie quiere responder de frente, es esta: ¿qué pesa más hoy en el Real Madrid? ¿El proyecto deportivo o la comodidad del ecosistema de estrellas? ¿La autoridad del entrenador o el equilibrio de marca? ¿El futuro de un modelo competitivo o la protección inmediata de activos mediáticos? Si Florentino decide sostener a Alonso, deberá hacerlo con un respaldo visible, no solo con comunicados. Y ese respaldo, le guste o no al presidente, implica permitir decisiones dolorosas, implica aceptar banquillos inesperados, implica asumir el ruido mediático que eso genera, implica elegir el fútbol por encima del marketing, al menos por un tramo. Y si decide cortarlo, que sea con honestidad interna, no como sacrificio ritual para calmar incendios. Porque si el despido llega sin una reforma real del vestuario y sin un plan deportivo sólido, solo estaremos viendo el capítulo siguiente del mismo guión. El madridismo está frente a un espejo incómodo, y el club también, porque lo que define a los gigantes no es cuántas veces caen, sino cuántas veces son capaces de reconstruirse sin traicionarse a sí mismos. Y hoy, el gran temor es ese: que el Real Madrid esté
esté entrando en una etapa donde, por evitar conflictos internos, termine perdiendo aquello que históricamente lo hizo invencible. Si esta crisis sirve para algo, debería servir para romper la silla eléctrica del banquillo y devolverle al entrenador el peso real del mando, para reinstalar la meritocracia sin apellidos, para convertir el escudo en una exigencia diaria, no en un argumento de marketing. Porque si no ocurre ahora, ¿cuándo? Y si no se atreven con esta generación, ¿con cuál se atreverán?